mandamiento de todos. Para toda la gente que no sabe qué es lo primero que tiene que hacer si te quieres acercar a Dios, qué es lo primero que debe de hacer una persona. Aquí Dios te dice, el Hijo de Dios, la manifestación de Dios en carne, nos explica lo que debemos de hacer. Y dice así, esta persona, uno de los escribas, le pregunta y le dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Allá afuera la gente adoran a 2, a 3, a 5, a miles de dioses. A la misma gente se adora entre ellos mismos. Pero la escritura es clara. Hay un solo Dios que creó los cielos y la tierra. Dice el libro de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Verdad que dice eso? Está hablando de que Dios está hablando en singular, no está hablando, ahí no dice en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. Ahí dice que el único Dios verdadero creó los cielos y la tierra. Y eso es lo que manda el Hijo de Dios, nuestro Maestro por excelencia, que tengamos que hacer lo mismo, el adorar al único Dios verdadero. Al único Dios verdadero es al que debemos de adorar. Los mormones dicen que hay 5 dioses. La luz del mundo dice que, igual que los testigos, que cuando venga Dios vamos a ver a 2. Pero el Hijo de Dios, ¿quién tiene mejor fuente? ¿Quién es la mejor fuente? ¿La palabra de Dios y el Maestro, el Señor Jesucristo, y los apóstoles y los profetas? ¿O las religiones? Las religiones se desvían de lo que dice las Sagradas Escrituras. El profeta Moisés adoraba ¿a cuántos dioses? El profeta Moisés ¿a cuántos dioses adoró? A uno. Aquel Dios todopoderoso que le habló de la zarza, que le hablaba en el arca del pacto, y que le hablaba a través de la nube que se movía, dice las Sagradas Escrituras. Se manifestaba en eso a Moisés, ¿verdad? Y dice que lo vio ¿cómo? Lo vio cara a cara, ¿verdad? Porque ese es otro dicho que también la gente dice allá afuera, que nadie ha visto a Dios. Así dice la Biblia también. Nadie jamás ha visto a Dios. Y la Biblia te explica quién es el que ha visto a Dios: el hombre y la mujer espiritual. ¿Por qué? Porque la mamá de Sansón y el papá de Sansón vieron a Dios cara a cara, dice las Sagradas Escrituras. ¿Y qué dijeron? Que vieron a uno solo. No dijeron vimos a los dioses. Dijeron vimos a Dios cara a cara y no hemos muerto, dijeron los papás de Sansón, ¿verdad? Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Pero la gente le cambia y le ha ido cambiando y le va a seguir cambiando. Porque dice la Biblia que vendrán falsos cristos, falsos dioses, idolatría, que es lo que practica la mayoría de la gente. Pero el Maestro por excelencia, el Señor Jesucristo, nos enseña que es lo primero que debemos de hacer cuando venimos a Dios, es entender que Él es ¿cuántos? A partir de que tú entiendes que Dios es uno, empieza la enseñanza verdadera de la santidad de Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Qué es la santidad? Es el camino de Dios, es la religión de Dios, es el carácter de Dios, es el entendimiento de Dios, la santidad. Pero la gente no entiende esto y se ha transgredido la palabra o las Sagradas Escrituras, y dicen tantas cosas que se dicen ahí afuera, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras. Pero Dios mandó a su Hijo unigénito, como dice la palabra de Dios, a que enseñara que Él era ¿cuántos? Uno solo, ¿verdad? Vamos
a ir ahora al tema. ¿Qué es lo que el Señor puso en este día? ¿Qué es lo que el Señor puso en este día? Allá afuera, antes de pasar a esto, tengo que disculparme delante de Dios o pedir perdón. Porque yo, mucho tiempo atrás, o hace años atrás, cuando era de la falsa religión, cuando pertenecía a la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, yo creía muchas mentiras de lo que predicaban. Y no solo ellos, sino las religiones, ¿no? Y una vez me invitaron a predicar. Quizá fue la primera vez que fui y prediqué a una congregación y prediqué mentiras. ¿Qué prediqué mentiras? Yo prediqué y dije que Satanás o Lucifer, el querubín que se paseaba en las piedras de fuego alrededor del trono de Dios, yo dije que él era el director de la alabanza de Dios. Y esa es una mentira. En las Sagradas Escrituras no existe eso. Si lo fue o no lo fue, no lo dice. Y la palabra de Dios dice que no le podemos añadir. Cuando la gente se confunde y transgrede la palabra, nos hacemos transgresores de la palabra de Dios. Y delante de Dios ya le había pedido perdón. Pero esto lo hago públicamente porque me equivoqué por andar creyendo a lo que los hombres predican, a los que los hombres inventan, a lo que las universidades de la religión habla y enseña, pero no es la verdad de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Fíjate la mentira que llegué a predicar. Y fui y les dije esta mentira. Y dice la palabra de Dios que todas las palabras van a ser tomadas en cuenta en el día del juicio. Eso dice la palabra de Dios. Todas las palabras que hayamos hablado en nuestra vida, Dios nos va a juzgar por esas palabras y por los hechos que hicimos en nuestra vida. Y yo me paré y prediqué una mentira. La palabra de Dios jamás dice que Lucifer fue un director de la música de Dios o del coro de Dios, o no sé cómo lo llamen, ¿no? Es una mentira más que se ha predicado por miles de años esto, y yo lo creí, que lo escuché, vi el verso en la Biblia y no tenía el entendimiento. Hasta que Dios vino y me abrió el entendimiento, fue como pude entender que era una mentira. Y estoy agradecido con Dios y le pido perdón a Dios y a las personas que estén presentes aquí, que estén viendo, por haber predicado una mentira. Pero vamos a ir a la parte importante, ¿eh? Fíjate y por qué estoy tocando este tema de la dirección. Vamos a hablar ahora sobre cuál es la manera que Dios debe de ser alabado. ¿Cuál es la manera que la gente debe de alabar y glorificar a Dios? No solo con la boca, no solo con su vida, que eso es lo más importante, y con los instrumentos. ¿Cuál es la manera que se debe de hacer? ¿O cómo se debe de hacer? ¿Cómo es lo que dice las Sagradas Escrituras que lo debemos de hacer? Allá afuera puedes ver cómo la gente en el mundo, porque yo fui un músico del mundo, supuestamente, ¿eh? Cantante, gritaba allá. Y yo no entendía, en mi ignorancia y el no conocer la palabra de Dios y las cosas de Dios, que el que me inspiraba no era yo mismo el que tenía la inspiración, porque muchos artistas y muchos músicos del mundo y también la gente de las iglesias dicen que Dios los ha inspirado, ¿verdad? Eso dicen, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios los inspira. Pero no solo el Espíritu de Dios te puede inspirar, ¿verdad? También el espíritu de Satanás y sus demonios inspiran a la gente. Tú puedes ver la música del mundo, cada vez está peor y peor, ¿verdad? Como tú puedes ver la música en los años 30, 40, que la música era tocada, el jazz, tocaban la mayoría de la música era jazz, era bolero, era jazz, era swing. Y en ese tiempo era una rebeldía. Esa música iba en contra de la moral de la gente de aquel tiempo. O de la moralidad de la gente de aquel tiempo.
¿Por qué? Porque me contaba mi abuelo y mi abuela cuando todavía vivían, que les tocó vivir en ese tiempo, son de ese tiempo. Me decían que las mujeres traían unas mallas acá arriba, abajo de su vestido, y ahí se metían una navaja. Las mujeres que bailaban el swing, la mayoría de las mujeres. ¿Por qué? Porque se cuchillaban, porque eran como si fueran unos barrios, ¿sí me entiendes? Y dependiendo del tipo de baile que hacían, eran como que te diferenciaba, tú eres de aquí y tú eres de allá. Y sigue siendo lo mismo hasta este día. Tú puedes ver en la música del mundo que quieren, lo triste, fíjate, la música del mundo ahora la quieren meter a la iglesia. Cuando tú tocas en un instrumento, guitarra, piano, en la voz, y cantas algo que sea del mundo, estás abriéndole la puerta a Lucifer para que venga y se meta al instrumento, se te meta a ti o se meta a tu casa. Y la ideología de la música no ocupa tener letra, no necesariamente. Porque la música clásica ¿tiene letra? No tiene letra. Pero la fuente de donde viene eso no proviene de Dios, porque esa música no está exaltando a Dios. Dios les dio el talento a la gente para cantar, para tocar los instrumentos, y las capacidades y los dones y talentos los da Dios, pero la gente no lo está utilizando para eso, porque el diablo compra a la gente. ¿Cómo los compra? Con el dinero, ¿verdad? A los músicos, a los cantantes, usan sus voces y su talento de su instrumento para ir y alabar y exaltar al hombre, a la mujer, a la creación, pero no el creador, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando se desvía la gente. Y lo triste en el tiempo de hoy es de que la gente que supuestamente va a las congregaciones, ellos dicen que están tocando alabanzas para Dios, pero eso es una mentira, porque tienes que comparar la letra, tiene que venir de la fuente que es de Dios, de su palabra, y tienes que comparar con las sagradas escrituras si lo que están cantando y si lo que están tocando proviene del Espíritu de Dios. Dice, hay un verso en la Biblia donde dice: probad los espíritus para ver si vienen de Dios. Dice un verso así, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. ¿Qué debes de hacer? Probar los espíritus. ¿Cómo pruebas tú si una alabanza supuesta o una canción del mundo es dirigida a Dios? Porque incluso la gente del mundo ha compuesto canciones que hablan de Jesús. Roberto Carlos, este brasileño famoso, habla una canción. Él dice que Jesús es su amigo y no sé qué dice la canción, una canción de ese hombre. O también este señor de Puerto Rico, el cieguito, no sé si todavía viva él, pero él toca la guitarra, es un cieguito y canta. Y cantaba canciones del mundo, pero también le cantaba canciones supuestamente a Jesús. Y Ricardo Montaner. Supuestamente los cristianos, está bien tonta la gente, los supuestos cristianos de las congregaciones en Latinoamérica van y llenan el estadio porque canta una canción que en la iglesia donde estábamos la cantaban esa canción y la tocaba, como la gloria de Dios, la compuso él. ¿Tú crees que él no tiene el Espíritu Santo? Es una persona que canta canciones del diablo y del mundo. ¿Tú crees que puede venir y cantarle a Dios? No. Claro que no. Se tiene que arrepentir, tiene que reconocer que hay un solo Dios, bautizarse en el nombre de Jesucristo, como dice la Biblia, y recibir de Espíritu Santo, y después venir a ver si él se puede empezar a hacer alabanzas a Dios. Hay requisitos que las Sagradas Escrituras dicen que cómo es el orden que tiene Dios para los cantores, para los instrumentistas. Pero la gente no entiende eso. En la iglesia cantaban esa canción, ¿verdad? Y me acuerdo que yo estaba encargado de la alabanza un tiempo, y un par de años creo, y ya de cuenta que los muchachos de ahí son muy grandes músicos. Y
Llegaban y sacaban canciones de Guns N' Roses, de ¿cómo se llama la otra banda? The Dream Theater. Es una música que toca música clásica de metal progresivo. Y decían, no, es que ese. Y de Luis Miguel principalmente, ¿verdad? Porque todos los apostólicos, los músicos de la apostólica, adoran a los músicos de Luis Miguel y a Luis Miguel. Es que Luis Miguel. Es increíble. La gente no está entendiendo lo que Dios manda en las Sagradas Escrituras. Y dicen que son adoradores. ¿Cómo va a ser que la gente vaya y incluso el simple hecho de tú pagar un boleto para ir a ver a músicos que cantan supuestamente a Dios como Miel, y alguna vez lo hice, fui a ver a Miel San Marcos, a dos bandas bandas de música cristiana fui, y en espíritu y en verdad, ¿verdad? Fui a ver a esas dos bandas y pagué dinero por verlas. Si se supone que ellos le cantan a Dios y le traen ofrenda a Dios, la ofrenda es cantarle y trabajar con su propio esfuerzo y ir a un lugar y cantarle con instrumentos y con cánticos de adoración, y espirituales, dice la palabra de Dios. No significa que la gente que supuestamente son cristianas, supuestamente porque la mayoría no son, vayan y paguen un boleto y luego le cobren 1,000 pesos, 700 pesos por un boleto y ese dinero se lo lleva a la bolsa los grupos estos. Es que se dedican a eso, me decían los ministros de la iglesia apostólica. No es cierto eso que dicen. El rey David dijo, si no me costó a mí, no le puedo llevar esa ofrenda a Dios. En el Antiguo Testamento dice eso. Le iban a dar un terreno y le dijo, ¿cómo voy a hacer yo que le voy a ofrendar algo a Dios si no me costó? Eso no le está costando a ellos nada, porque tienen una vida de lujos. Esta gente, sus hijos están en las mejores escuelas. Incluso la mayoría de los músicos cristianos ya se fueron a vivir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por los millones que ganan, ¿verdad? Y es en general cualquier músico que me pongas de la música cristiana supuesta. Y hay testimonios de gente, no me tocó a mí tocar con ninguno de ellos, pero me tocó muchachos que estaban dentro de la iglesia apostólica, muy buenos, grandes músicos, y decía que él le tocó ir a abrir conciertos de Marcos Barrientos, de Marcos Witt, de muchos músicos reconocidos cristianos, y que decía estas personas, decían de este hermano de la iglesia apostólica, que se bajaban de tocar las supuestas alabanzas a Dios y se agarraban un cigarro y prendían un cigarro y empezaban a maldecir y a decir groserías. Y él pensaba en su cabeza, estos no son cristianos, porque estaban dando frutos, no eran los frutos de lo que habla la palabra de Dios, ¿verdad? Pero vamos a ir a leer las Sagradas Escrituras y vamos a ver cómo es los músicos de las Sagradas Escrituras, cómo deben de ser. Hay otras cosas que también se dicen de la música, como la iglesia La Luz del Mundo. Ellos supuestamente no los tomo en cuenta porque ellos le cantan a un hombre, ¿verdad? Le han cantado siempre al hombre, nunca le cantan a Dios. Pero ellos en su doctrina enseñan, hablando de La Luz del Mundo, que no puedes, en el Nuevo Testamento, que no hay ningún verso en donde se toquen instrumentos y que por eso ellos ya no tocan instrumentos, que cantan con las puras voces. Esa es la doctrina que tienen ellos. Y así esa es una de tantas doctrinas que hablan. Hay muchas iglesias, no solo ellos, hay gente hay una iglesia en Estados Unidos, no recuerdo su nombre. ¿Cómo se llama esa iglesia? Está su nombre en inglés. Y ellos, algo de Biblia se llaman ellos, the Bible. Algo de Biblia se llaman ellos en inglés. Ellos hace años, dice uno de sus líderes, viene y dicen, Dios me reveló que ya no debemos de tocar con instrumentos, porque los instrumentos son de Satanás. Y dejan de tocar con instrumentos y cantan tienen un himnario y cantan a puras voces en sus iglesias de ellos. Y esa iglesia está por todo Estados Unidos. Es una iglesia, tiene muchas congregaciones en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, vamos a ir a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a leer
el libro de los Salmos, en el capítulo 33. Y vamos a empezar ahí en el 33. 33 del libro de los Salmos. Vamos a comparar si lo que están haciendo la gente y las supuestas alabanzas, ya parecen estas alabanzas supuestas, parecen más canciones románticas, muchas de ellas, porque no hablan de Dios. ¿Cierto o no cierto? A ver, dame una alabanza que no hable, no mencionan a Dios, pero y que parece como una canción de amor, que la pones con la gente del mundo y la escucha y va a pensar que es una canción de amor. A ver. ¿Cómo va? Dice, hay una canción de Milsal Marcos, y ese es un ejemplo nomás de tantas. La alabanza se llama Me enamoro más. Me enamoro más de ti, de tu presencia, me enamoro más. Tú le puedes decir a una persona, la gente del mundo eso hace, a una mujer o un hombre, que quieres estar con él. Nunca menciona a Dios la alabanza y solo habla de que quiere estar con alguien en su presencia. En tu presencia es estar contigo, estar en un cuarto, en un lugar con la persona o en la calle, no sé, es estar en la presencia de alguien. Y esta alabanza que dice, supuesta, nunca he leído, fíjate lo que dice la alabanza. Lo que canta, la gente cuando cantan, tiene que ser compatible con las Sagradas Escrituras. Y yo no he leído ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Fíjate, no dije que no he leído todavía un verso en donde digan que el profeta se enamoró del rostro de Dios. Eso es lo que dice, ¿verdad? Eso dice, ¿verdad? Me enamoro de tu rostro. ¿Cómo dice? Dice que me enamoro de tu rostro. No he leído todavía un verso que diga, y la gente, pues así es como el diablo se infiltra. Me enamoro de tu rostro, Cristo Jesús. Nadie se ha enamorado en la Biblia del rostro de Dios. Incluso si tú te vas al Antiguo Testamento, estaban ahí Moisés y 70 de los ancianos delante de Dios en el monte Sinaí, y lo vieron los 70, y dice que había un estruendo, y después de que Dios se manifestó al pueblo de Israel y a Moisés y a Aarón, que le dijeron los ancianos y le dijeron, ya no queremos que se nos aparezca a nosotros Dios, porque nos dio miedo. Ustedes vayan y ustedes hablen con Él y nos dicen lo que tenemos que hacer, porque tuvieron miedo de estar delante de Dios. No se enamoraron de su rostro, nada. Entonces eso contradice la Biblia, las Sagradas Escrituras. Pero bueno, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Capítulo 33 del libro de los Salmos. Y dice así la palabra de Dios en el verso número 1. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Cómo dice primero? En los íntegros. ¿Qué es ser íntegro? ¿Qué es ser íntegro? Alguien que obedece la palabra de Dios, que no miente, que no disputa con el vecino, con el hermano, que no hay mentira en sus labios. Una persona que no anda buscando hacer mal, una persona que no busca sacar conveniencia de dinero a la hora de tocar un instrumento o alabanzas para Dios. La gente es tonta, porque esta gente que cantan las alabanzas en cualquier grupo de alabanza, que cobre un penny por ir a cantar a Dios, y tú lo pagas ese penny, aunque sea un centavo, fíjate,
aunque sea un peso. Si tú pagas un peso y esa gente lo recibe, no son íntegros ellos porque están recibiendo dinero a cambio de tocar supuestas alabanzas a Dios. ¿Tú crees que reciben las alabanzas esas? No, Dios no las recibe. Dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Clamad a Jehová con arpa. Porque luego dicen los luz del mundo que no cantes, que con el arpa. Dios dijo en las Sagradas Escrituras, eso se los dijo el Señor Jesucristo, se los dijo: lo que le digo a uno, le digo a todos. Eso dice la palabra de Dios. Lo que le digo a uno, a unos, le digo a todos. ¿Qué quiere decir esto? De que si en el Antiguo Testamento dice que hagamos algo, se lo dijo al pueblo de Israel, pero va para toda la humanidad. Eso la gente tiene que entender. Aquí dice: aclamad a Jehová con el arpa, cántale los cánticos de adoración con un arpa, cántale con el salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, compón alabanzas nuevas para Dios del Espíritu, que te salgan a ti, y haz nuevas alabanzas. Aquí dice, esto te aprueba las Sagradas Escrituras. Cántale cántico nuevo, hazlo bien, tañendo con júbilo. ¿Viste? Dios recibe, para Él es hermosa la alabanza de una persona que es íntegra, que camina en santidad y que se limpia para Dios. Para poder tocarle a Dios tienes que santificarte. Busca santificarte, busca su nombre. Si una persona cree en tres dioses, no debe de estar cantando en la iglesia en donde creen que es un solo Dios. En la iglesia lo hicimos, ¿verdad? Había gente que creía en tres dioses, pero cantaban. Y los mismos de ahí ya, como está bonita la alabanza, hay una alabanza que canta también ese grupo, y decía, y la tocaban ahí en la congregación, y decía: bienvenido Espíritu de Dios, o algo así decía, bienvenido Padre, algo así, y luego dice bienvenido Hijo, y luego Espíritu Santo, como si fueran tres diferentes, porque son trinitarios los que hicieron esta alabanza. Entonces creen en tres, no creen como dice la Biblia, pero en la iglesia que creen supuestamente apostólica, creen en uno solo, pero no saben cómo en realidad como dice las Sagradas Escrituras. ¿Y qué hacían? Cantaban esta alabanza, y el pastor no decía nada. Pero esa alabanza dice que son tres. No importa, está bonita, que la canten. Incluso la iglesia apostólica supuestamente creen en un solo Dios y contratan a músicos. Fíjate la ignorancia de la gente. Una iglesia que cree en un solo Dios y luego va y contrata, pues esa alabanza de la persona que estás contratando no llega a Dios, no es hermosa delante de Dios, como dice aquí. ¿Y qué pasa? Pues oye, está metiendo su ideología de tres, ¿verdad? Te van a cantar en sus alabanzas que son tres dioses. Eso se llama ignorancia. Aquí dice Dios que en los íntegros es hermosa la alabanza, y que le podemos cantar con un arpa, con el salterio y el decacordio. Cántale alabanzas nuevas, cánticos nuevos. Hazlo bien, aprende a tocar bien el instrumento, tañendo con júbilo. Puedes tocar júbilo, lo puedes cantar en adoración también. Pero ¿qué es adoración verdaderamente? La gente piensa que en las iglesias que el júbilo es rápido, y que la adoración es música despacio. No, la adoración es adorar a Dios. Vamos a ver qué es adoración. Vamos a ir a leer el libro de Juan, antes de que se nos pase ahí. El Evangelio de Juan, capítulo 4 del libro de Juan. Cuatro 24.
23. Ahí va, 22. Desde el 22 vamos a leer. Capítulo 4 del libro de Juan, verso 22, dice así: vosotros adoráis lo que no sabéis. Así le voy a decir a las iglesias y a los pastores de las congregaciones. Ustedes adoran lo que no saben. ¿Por qué no saben? Porque creen en tres dioses. ¿Por qué? Porque cobran y piensan que está bien cobrar. Los músicos les pagan un salario. Ahí incluso en Estados Unidos, tú vas a las congregaciones y de repente ven un músico bueno que toque y que cante muy bien y los contratan. Te voy a dar $200 por culto, les dicen a los músicos, y les pagan como si fuera un trabajo. ¿Y de dónde sacan eso? Dicen, es que somos como levitas, dicen. Quieren recibir un pago como lo hacían los de la tribu de Leví. No son de la tribu de Leví esa gente, ¿eh? Y se creen las mentiras. Fíjate lo que dice Dios. El Señor Jesucristo habló estas palabras y dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis. La gente adora lo que no sabe. Nosotros, o sea, los santos, adoramos lo que sabemos. Y sigue en el 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Qué es un verdadero adorador? ¿Y cómo se constituye? Uno que adora ¿a quién? A tres dioses. ¿A quién adoran? Al Padre, a uno, al singular. Al Padre, ¿cómo lo debes de adorar? En espíritu. ¿Qué es adorar en espíritu? ¿Alguien sabe qué es adorar en espíritu? ¿No? ¿Qué es adorar en espíritu? ¿Alguien sabe? ¿No sabes lo que es adorar en espíritu? Jesucristo dijo: las palabras que yo les hablo, son vida y son espíritu. Eso dijo el Maestro. Lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, lo que es la palabra de Dios, son espirituales las palabras, porque provienen del Espíritu que es santo, que es Dios. Y la manera que la gente debe de adorar a Dios es, si lo vas a hacer una alabanza, un cántico, tiene que ser de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras. Si tú dices son tres dioses, no estás adorando en espíritu, estás diciendo una mentira. Tienes que decir: Dios es, ¿cuántos? Uno. Dios se manifestó en carne en el Hijo de Dios. Eso lo puedes decir. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que se da a entender. Dice: mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. O sea, tiene que ser de acuerdo a la palabra y en verdad. ¿Qué significa en verdad? Que tenga que ver con la Biblia, pero tu vida no tiene que ser mentira. Una persona que adora en verdad es de que vive en santidad, vive apartado del mal y no practica lo malo. Y sigue diciendo: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cómo busca Dios que le adoren? En espíritu, que las alabanzas tengan que ver con la escritura y que no la transgredan la palabra. Porque puedes predicar una mentira, pero también puedes cantar una mentira, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Así como predican muchas mentiras, también cantan muchas mentiras. Pero Dios no quiere. El Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Cuando vas a tocar un instrumento para Dios, te tienes que santificar, tienes que buscar su espíritu, tienes que bautizarte, buscar el bautismo, arrepentirte para que en realidad te metas a el camino de Dios, como dice las Sagradas Escrituras. Y después de que te bautizas en el nombre, como dice la Biblia, busca el Espíritu de Dios. Y tienes que estar en la búsqueda para que puedas participar de la alabanza de Dios. Tienes que estar en la búsqueda de Dios, no a tu manera, sino en espíritu y en verdad, como dice las Sagradas Escrituras. Eso es lo que dice aquí el Salmo. Eso es adorar a Dios. Eso es verdaderamente adorar a Dios, ¿verdad? Y ahí estamos viendo que no solo es los instrumentos, también es la voz, pero tu vida, cómo estás dando tu vida. Y tú ves a esta gente como un ejemplo. Vamos a seguir hablando ahí de estos músicos. Ricardo Montaner hace conciertos cristianos a veces, ¿verdad? Y canta alabanzas y la gente va. Y luego sus hijos o su hija dice que está embarazada, ¿no? Y luego viene su hija y dice, ya se le vio, una de sus hijas o su hija, de sus hijos, está embarazada la mujer. ¿Y qué dijo? Que ella iba a criar a su hijo o hija para que ella decidiera lo que quiere ser, si quiere ser hombre o si quiere ser mujer. Son unos hijos de Satanás esa gente, con ideología satánica. Esa gente adoran al demonio y quieren meter sus pensamientos satánicos a la humanidad y a la gente cristiana. Vamos a ir a leer el libro de Job, capítulo 35, verso 10 del libro de Job. Job, capítulo 35, verso 10. Capítulo 35 del libro de Job, y en el verso número 10 dice así la palabra de Dios. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace sabios más que a las aves del cielo? Fíjate todo lo que hace Dios con la gente. Cuando la gente tiene el don para tocar, aunque sean del mundo, ¿quién es el que da la sabiduría para tocar el instrumento? Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios con sus hijos? Con los que viven en espíritu y en verdad, les da cánticos en la noche. Y yo puedo dar testimonio de eso, porque una alabanza que compuse yo para Dios, la recibí una vez que estaba ayunando 3 días en blanco, y en la noche yo dije, si en el mundo y para el mundo compuse casi 30 canciones o 25 canciones o más, dije, ¿por qué no voy a componerle a Dios una alabanza? Y agarré el piano, me acuerdo que tenía ese piano que tenía en ese tiempo, que me habían prestado, y empecé a tocar. Y empecé a tocar, y el Espíritu de Dios me dio el cántico. Y la letra habla y tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Va de acuerdo, ¿verdad? A las Sagradas Escrituras. Es un cántico de agradecimiento a Dios, le hice. Y aquí dice el hermano Job, nos está diciendo que nos enseña más que las bestias. Y dice
y que da cánticos en la noche. Y yo doy testimonio de eso, de que Dios me dio ese cántico y que hasta el día de hoy lo tengo y lo quiero grabar. Y no para que se haga famoso y no para que la gente pague o que la gente lo toque. No, lo quiero grabar para tenerlo yo ahí guardado para mí, ¿sí? Para escuchar el agradecimiento que lo hice para Dios. Si grabé para el mundo, no tiene nada de malo que lo grabe para Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras, que Dios es el que te da los cánticos en la noche, pero tienes que estar metido en ayuno, en oración, leyendo la Escritura, y Él te va a inspirar, y leyendo la Biblia, Él te va a inspirar para que tú le hagas cánticos de adoración y de júbilo, como dice las Sagradas Escrituras. El punto es de que ¿quién es el que inspira los cánticos? Es Dios. Su palabra y su espíritu está dentro de la gente y los inspira para hacer estas alabanzas. Vamos a seguir leyendo. Salmos 149, verso 3. Salmos 149 y en el verso número 3. Salmos 149, verso 3. Vamos a empezar desde el 1. Salmo 149, 1 dice así: canten a Jehová cántico nuevo. Lo mismo que decía el otro salmo, ¿verdad? Un cántico nuevo es algo que Dios te inspira. Y dice aquí que Dios inspira en la noche, cuando te metes en ayuno y en oración. Su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Su alabanza sea en cuál congregación? ¿De los apostólicos? ¿De los católicos? Ahí está la alabanza de Dios en la iglesia de los católicos, de los testigos de Jehová. ¿Cómo dice cómo se llama la congregación de Dios? En donde están de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza. ¿Cómo debes de alabarlo? Danzando. Pero hay una manera que danzaban en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo danzaba Miriam? En el Espíritu. Significa que el Espíritu Dios la tomaba y le danzaba. Nunca dice ahí que practicaron 3 meses para sacar un baile, ¿eh? Dice que lo tomaba el Espíritu y le danzaba a Dios. ¿Cómo le danzaba? ¿Cómo dice ahí? Con pandero y arpa a él canten. ¿Con qué? Con pandero. No tiene nada de malo tocar con un pandero y con un arpa, dice aquí, ¿verdad? Con arpa y con pandero. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regoncíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Cuando estés enfermo, ¿qué debes de hacer? Cantarle. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Así es. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Cuando cantas, estás peleando en lo espiritual. Gloria será esto para todos sus santos, aleluya.
¿Qué pasa cuando estás tocando verdaderamente para Dios? O cantando. Aunque estés solito, tú ahí en tu cama, todo enfermo. ¿Qué estás haciendo? Estás peleando contra las huestes celestes de Satanás y con todo el rango espiritual. Porque el Espíritu de Dios desciende sobre los lugares en donde la gente verdaderamente adora a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a leer a Nehemías en el capítulo 12. La gente tiene que entender que esta basura que están metiendo las iglesias no son alabanzas, son mentiras. Nehemías capítulo 12. Vamos al libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, capítulo 12, verso 27. Capítulo 12, verso 27. Dice así la palabra de Dios. Cuando lo tengan me dicen, El orden que debe de tener la música dentro de la congregación de los santos, la Biblia te lo explica. Todo esto que estamos viendo por años en las congregaciones es pura basura espiritual, es música del mundo. Y no estoy hablando de los ritmos, ni lo que tocan los instrumentos. Estoy hablando de la letra y del testimonio que tienen estos supuestos músicos. El simple hecho de cobrar un peso por cantar una alabanza, eres como una prostituta. ¿Las prostitutas se venden por dinero? ¿Sí o no? ¿Y qué hace cuando una persona te pagan dinero por cantarle a Dios? Te prostituyes, porque no es de acuerdo a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que ofrendaban a Dios o una alabanza y un cántico que salía de ellos. No hacían un concierto y cobraban dinero por ello. Fíjate, y vivían de eso aparte, lo viven ahora la gente, ¿verdad? Capítulo 12 del libro de Nehemías, verso número 27. Dice así la palabra de Dios. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, son platillos, los címbalos son los platillos, salterios y cítaras. La cítara es como una guitarra que tiene más cuerdas, que lo usan en la India mucho. Y fueron reunidos los hijos de los cantores. ¿Quieren reunieron los hijos de los cantores? Así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Jijal, y de los campos de Gebá, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Aquí lo importante que íbamos a leer. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. ¿Qué hicieron los músicos? Se purificaron. ¿Cómo se purifica las personas? Viviendo en santidad. Ocupas primero arrepentirte, bautizarte en el nombre de Jesucristo. Te bautizas y tienes que buscar el Espíritu Santo. El que te purifica es la palabra de Dios. Conociendo el pensamiento de Dios, vas a conocer qué es lo que debes de hacer. Santificarse, ayunar, orar, cambiar el comportamiento, dejar lo mundano. Lo que en el mundo yo hacía, pues lo trato de dejar para Dios. Eso es la lucha que tenemos con nosotros y es parte de la purificación que debe de haber en las personas que tocan los instrumentos para Dios.
y los cánticos para Dios. Porque puedes tener la mejor voz. Como estos muchachos decían ahí en la iglesia que Luis Miguel lo exaltaban. Claro, tienen unas grandes voces, pero la fuente de su música no proviene y no es dedicada a Dios. No me importa, no me interesa a mí eso. Es como que yo dijera que voy a agarrar una canción de las que compuse en el mundo y le voy a agarrar la tonada y le voy a cambiar la letra, lo que mucha gente hace, y lo voy a cantar a Dios con otra letra. Pues no. La fuente de la inspiración no es Dios, ni su palabra. Eso quedó a un lado, eso es basura para uno. Eso quedó atrás. Aquí lo que hacían ellos es de que se empezaron a purificar para preparar la fiesta, para cuando estaban reedificando los muros y el templo en Jerusalén, en los tiempos de Nehemías el profeta. Esto es lo que la gente no hace y esto es lo que debe de hacer. Los músicos en las congregaciones no se han purificado. ¿Por qué no se han purificado? Porque las mujeres traen las faldas arriba de la rodilla. Y recuerdo en la iglesia que era un lugar donde estábamos los músicos, era un lugar arriba. Y si tú te acercabas ahí, pues imagínate una mujer con una falda corta, se le ven los calzones a una mujer ahí. Y los hombres, no todas las personas que van a la congregación van con la intención de adorar a Dios. Para llevar la intención de adorar a Dios tienes que haberte purificado. Entonces, esta gente con las faldas cortas, los hombres con los pantalones pegados como mujeres del mundo. Afeminados cantando supuestamente canciones para Dios. Eso lo rechaza Dios. Aquí dice la Biblia, no puede un afeminado subirse a cantar porque no se ha purificado. Cuando una persona se purificó para Dios, dejas lo afeminado y te libera a Dios de ese espíritu y de ese pecado. Porque es un pecado, dice la Biblia, que los afeminados no heredarán el reino de los cielos. Los afeminados no van a heredar el reino de los cielos. Y aquí lo importante es que la gente se purifique para Dios. Esto es lo que la gente debe de hacer. Los músicos, ¿quieres tocar instrumento para Dios? Ponte a orar, ponte a ayunar, limpia tu vida, deja tu maldad, busca a Dios y obedece su palabra. Purifícate para Él. Eso es lo que manda las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a leer al libro de Segunda de Crónicas, al segundo libro de las Crónicas, capítulo 35, verso 15. Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 12. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, verso 12. Seguimos viendo y comparando la música de las congregaciones, cómo son las congregaciones y qué es lo que cantan. Dice las Sagradas Escrituras, capítulo 5, verso 12 del segundo libro de las Crónicas. Dice así la palabra de Dios. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 5, y en el verso 12 dice así: y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con los hijos y hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas
al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Hasta ahí. ¿Qué pasó cuando se reunieron? Se organizaron para tocar las alabanzas. Empezó a descender la presencia de Dios. Y se llenó la casa. El lugar en donde estaban se llenó de la presencia de Dios. Eso es lo que debe de buscar un músico. No es la letra nomás, sino cuando tú te purificas para Dios, te santificas. Al momento que tú le haces así al piano, le haces así a la cuerda y cantas tu cántico, la presencia de Dios empieza a bajar. Eso es un verdadero hijo de Dios, un verdadero santo que alaba y glorifica a Dios. Eso sucede. Tiene poder la alabanza delante de la presencia de Dios. Eso sucede. Y eso sucedió aquí. Asaf y sus hermanos empiezan a tocar los instrumentos. Los sacerdotes agarran las trompetas y empiezan a tocar trompetas. ¿Pueden tocar trompetas para alabar a Dios? Claro que sí. Ahí lo aprueba la Biblia. Cualquier instrumento, claro que sí. Hermano, pero los tambores los usaban los africanos para hacer invocaciones de demonios. Sí, pero nosotros lo usamos para alabar a Dios. Y los tambores no los inventaron ellos. Dios le dio la capacidad al hombre para crear instrumentos. Incluso dice las Sagradas Escrituras que el rey David creó instrumentos. Eso dice la palabra de Dios. Pero la gente ahora va a las iglesias y se hacen ídolos en las congregaciones, ¿verdad? Ay, es que ese canta más bonito. Es que ese toca mejor que todos. Yo no quiero... Y hay una riña entre los músicos. ¿Por qué? Porque no se han purificado para Dios y no conocen las Sagradas Escrituras. No conocen el propósito que Dios, con el propósito con el cual Dios, o la manera que Dios recibe sus sagradas, en sus Sagradas Escrituras recibe la adoración y los cánticos y la música. Estos tenían tanta influencia que su adoración, y estaban tan santificados a Dios, Asaf y sus hermanos y los sacerdotes se santificaron y se limpiaron para Dios, y Dios los escuchaba, porque al momento que ellos estaban haciendo esto, descendía la presencia de Dios en forma de una nube y se llenaba la casa. Esto es lo que debe de buscar la gente. Que cuando tú toques, en tu cabeza le estás dando gracias, gracias Señor, y estás cantando y le agradeces. Y dice el rey David, ya lo leímos ahorita en el Salmo, cantar alabanzas a Dios de júbilo, dando gracias. ¿Qué es dar gracias? Gracias por todo lo que haces. Gracias, gracias Señor Jesucristo, gracias. Eso es lo que tiene que estar en la mente de un cantor, de una persona que toca un instrumento. No el lucirse, no. Incluso tú puedes ver ahí videos en el internet y los músicos tocan los instrumentos, tocan lo que sea de la música y le hacen así. Piensan que es un espectáculo, como si fuéramos del mundo. Es lo que yo hacía en el mundo. Eso es lo que hace la gente, ¿verdad?
¿Se agrada a Dios de eso? Y no significa que tienes que estar serio para alabar a Dios, ni tienes que estar tieso y no moverte. Tú puedes alabar a Dios, puedes glorificar, puedes brincar. Si toma el Espíritu, te va a tomar y te va a mover conforme para adorarle. Pero no como la gente lo hace ahora. Es un espectáculo. En las iglesias, los conciertos son un espectáculo, ¿verdad? Y en las iglesias quieren agarrar esos conciertos y llevarlos a las congregaciones y hacer ese mismo espectáculo ahí. Ay, pero no, que cante él porque él canta o ella canta más bonito. Y solo con ella siento la presencia de Dios. Muchos dicen eso, decían en la iglesia. ¿Qué es eso? O soy tu fan. Eso le dicen en las iglesias. Las alabanzas no son para la gente, la alabanza es para Dios. El que está tocando y la persona que está en la banca tiene que cantar el cántico y dedicárselo a Dios, al Señor Jesucristo. No dedicárselo, no va dedicado a la gente. Ni porque lo hagan muy bien significa que lo tienes que tener como ídolo a la persona. Estos sacerdotes del pueblo de Israel sabían hacer las cosas. El rey David los organizó. Asaf y sus hermanos cantaban y tocaban delante del arca del pacto. Y ahorita vamos a leer aquí más adelante. Vamos a ir a leer en el capítulo 25, en el primer libro de Crónicas, capítulo 25, verso 1. Te tienes que santificar para Dios. Cuando tú quieres tocar un instrumento, le quieres cantar o pertenecer al ministerio de alabanza, le llaman, ¿eh? Ahora en este tiempo, ¿eh? Solo son gente que ministra en la presencia de Dios. Fíjate, capítulo 25, verso 1 del libro de Primera de Crónicas. Dice así la palabra de Dios. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, los que estábamos leyendo ahorita aquí adelante en el segundo libro de Crónicas, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, y sigue diciendo, y luego sigue diciendo más abajo, el cual profetizaba bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Y eso es algo diferente, ¿eh? ¿Qué dice aquí? Para que profetizaren con arpas. ¿Qué es profetizar? Cuando Dios habla a través de una persona para traer un mensaje del futuro o de la vida de alguien, de algo que va a pasar. Entonces, cuando una persona profetiza, aquí estos eran músicos que el rey David apartó para la obra de Dios. ¿Y qué es lo que hacían estos músicos? No solo tocaban y cantaban, y no solo descendía la presencia de Dios, sino que profetizaban al momento de estar tocando. Pero David, ¿de dónde sacó eso? ¿Por qué los fue ordenando de esa manera? Claro, Dios le dio la inspiración para hacer todo eso. Pero como David conocía a Dios y lo espiritual, así fue como ordenó a esta gente. Y profetizaban. ¿Has visto alguna vez que algún músico profetizara en la iglesia? ¿Cantando o tocando un instrumento? No, ¿verdad? Entonces, ¿quieres ser músico? ¿Quieres ser un cantor, una cantora para Dios? ¿Qué es lo que debes de hacer? Buscar que Dios te use y que profetices cuando estés tocando el instrumento.
Esa es la manera que Dios te va a usar. Tanto va a descender la presencia de Dios en el lugar que tú toques o cantes, y tanto que Dios te tome y su Espíritu Santo te haga profetizar al momento que estás tocando. Qué increíble, ¿verdad? Eso es algo que no se ve. Y profetizar no es decir, oh, raba, 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 como dicen esos músicos ahí que salen ahí. Oh, raba, 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 raba. Oh, el Señor me dice que viene algo bien para tu vida. Y empiezan a decir los músicos según eso. Eso no es profetizar. Profetizar es que Dios tome tus labios y que dé un mensaje verdaderamente Él, como lo hacía con los hijos con Asaf y sus hijos de Emán y los hijos de Jedutún. Profetizaban al estar tocando. Oh Señor, te engrandecemos, te glorificamos. Y te da un mensaje el Señor, porque lo estás exaltando. Pero te usa Dios para eso. Eso es, fíjate, lo que debe hacer un músico de Dios. ¿Esto lo enseñaron en la congregación? Pues no. Nunca. Nunca lo enseñaron. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Entonces estos que cantan canciones, ¿son músicos de Dios? ¿Son adoradores de los que busca Dios? No, ¿verdad? Fíjate, capítulo 5 del libro de los Efesios en el Nuevo Testamento. Capítulo 5 a los Efesios, verso 19. De los Efesios, verso 19. 5:19 de los Efesios. Efesios capítulo 5, verso 19. Dice así la palabra de Dios. Dice así la palabra, Efesios capítulo 5, verso 19. Hablando entre vosotros con salmos. ¿Cómo debes de hablar? Con las palabras que están escritas en los salmos. Y sigue diciendo, con himnos y cánticos espirituales. ¿Las canciones que cantan ahora son espirituales? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En tus emociones lo estás alabando. Dentro de ti. Señor, Señor, aquí estás, aquí está Dios, y lo estás alabando. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que tener las alabanzas? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando compones una alabanza, tiene que tener el nombre de Dios. Y el nombre es el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo. Como me decías hace rato la alabanza esa, te quiero ver. ¿Cómo va? ¿Cómo iba? Me enamoro más de ti, de tu presencia, me enamoro más. Me estoy acordando que la ponías antes esa o por ahí. Entonces, me enamoro, pero no está mencionando el nombre. Tiene que mencionar el nombre de Jesucristo. Dice aquí, el nombre del Señor Jesucristo. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le han quitado el nombre y cantan de todo menos de lo que debe de ser. Y hay unas alabanzas que te dan risa. Y son hasta coros viejos de las tonterías que hablan. ¿Cómo dice? Esa de, le voy a machacar la cola al diablo, ¿no? ¿Cómo? Para machacarle la cabeza al diablo. El diablo está pisado también, ajá. Esa te dice. Entonces, machacarle la cabeza al diablo, imagínate.
¿Un ser humano le puede pisar la cabeza al diablo? No. A un espíritu, ¿cómo vas a pelear con un espíritu? El único que puede pelear con un espíritu es Dios. Entonces tú tienes que obedecer la palabra, meterte en lo espiritual con Dios, alabarle, glorificarle, y Él es el que pelea. Dice la Biblia, Jehová es varón de guerra en el Antiguo Testamento. Y dice la Biblia también que Dios peleará nuestras batallas por nosotros. Entonces te diriges a Dios y empiezas a conocer lo espiritual y se empieza a mover, y Dios obra en la gente para pelear las batallas nuestras. Pero la gente no puede machacarle la cabeza al diablo. Los espíritus, un espíritu no tiene masa o físico. Ellos traspasan las paredes. ¿Cómo le vas a poder pegar a un espíritu? Es algo ignorante cantar esa canción, porque no está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero bueno, esa es la ignorancia de la gente. ¿El diablo está pisado? No es cierto. El diablo no está pisado nada. El diablo es el adversario, dice la Biblia, de nuestras almas. Diario está, él no duerme, no descansa, está viendo a quién va a destruir, dice la palabra de Dios, como un león cazando su presa. Entonces, ¿de dónde sacan estas mentiras? Dice, nosotros tenemos que cantar cánticos espirituales, salmos, alabando en nuestros corazones al Señor, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre, que es el nombre de Jesucristo. Sigamos. Colosenses capítulo 3, verso 16. En el libro de Colosenses, sigue después ahí al ladito de Efesios que leímos. Colosenses capítulo 3, verso 16. Capítulo 3, verso 16. Dice así la palabra de Dios: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, la palabra de Dios, que la tengamos en nuestras mentes y nuestros corazones, que la estudiemos mucho, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Volvemos, los cánticos espirituales tienen que ir de acuerdo a la palabra. Y puedes tener un canto que hable de la palabra de Dios y que exalte el nombre del Señor Jesucristo, pero no estás limpio. ¿Sí me entiendes? O crees diferente a lo que dice la palabra. Dios no va a aceptar eso. Dios no acepta ese tipo de alabanza. Nos está mostrando la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Éxodo. Vamos a ver cómo cantaban los santos de Dios. Fíjate lo que dice la palabra. Éxodo capítulo 15, verso 1. ¿Qué es lo que cantaba esta gente? ¿Qué es lo que cantaba el rey David? ¿Qué es lo que cantaba Aarón, Moisés y María? Los santos hombres de Dios. Fíjate, capítulo 15 del libro del Éxodo, verso 1. Fíjate las palabras que utilizaban, cómo se dirigían, qué es lo que hacían. ¿Mande? Capítulo 15, verso 1 del libro del Éxodo. Dice así la palabra de Dios: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete
Jehová es mi fuerza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, lo que les decía hace rato. Aquí en el cántico dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, o sea, tu poder, oh Dios, oh Jehová, ha magnificado en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada y los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Los oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudecerán como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado entre tu pueblo que tú rescataste. Fíjate, ¿qué es lo que están hablando estos cantos que está hablando el profeta Moisés y María y Aarón? Están hablando de las grandezas de Dios. Exalta las características de Dios. Los cánticos que tú ves ahora no exaltan a Dios para nada. Como que no concuerda los cánticos que se cantan ahora los supuestos cristianos con los cánticos que cantaban los varones y las hermanas de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Como que no concuerda, ¿verdad? Está hablando, cuando tú estás hablando y estás cantándole a Dios, lo exaltas, pero estás abriendo lo espiritual. En lo espiritual se está abriendo. Mucha gente dice ahí las puertas, ¿no? Se empieza a abrir una puerta espiritual. Y como el pueblo de Israel veía que bajaba la nube, porque los cantores cantaban, y bajaba la nube y los cantores profetizaban, y bajaba la nube y había milagros en la congregación. Eso pasaba. Pero esto no pasa ahora. Esto es un espectáculo lo que hacen en las iglesias ahora. Fíjate cómo exalta a Dios paso por paso este cántico que escribió Moisés y María. Cómo exaltaba a Dios, el cómo danzaba María con el pandero y con las hijas de Israel, dice la Biblia. Ahora es una vergüenza lo que hacen en las iglesias. Los pastores les gusta tener a las muchachitas ahí, a las niñas, a las muchachitas, porque son pervertidos y les gusta estar viendo a las muchachas. Y eso lo veía en la iglesia. ¿Por qué ponen a las hermanas a cantar? Porque las están viendo nomás.
Fíjate qué tan retorcido y diferente a lo que es las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en el primer libro de Samuel. Esto de cantarle a Dios es espiritual. Esto de cantar y alabar y exaltar a Dios es una guerra que le declaras a Satanás cuando tú estás cantando y tocando un instrumento. Si vas a cantarle a Dios, el diablo va a venir a querer probar a ver si eres digno de alabarlo y glorificarlo. Y te va a atacar, te va a querer enfermar, te va a querer desviar del propósito que tienes en alabanza y en adoración hacia Dios. Fíjate, capítulo 16, verso 14 del el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14. Cuando cantas para Dios es espiritual. Cuando cantas para el diablo también es espiritual. ¿Verdad? Y vamos a ver esto. Capítulo 16, verso 14 del primer libro de Samuel dice así: el espíritu de Jehová, el espíritu de Dios, se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El rey Saúl era atormentado por un espíritu malo. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí que yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envía a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia delante de mis ojos. Y cuando el espíritu malo, esa es la parte importante, eso es lo que tiene que tener un músico y un cantor de parte de Dios. Te santificaste, la presencia de Dios está en tu vida, conoces la palabra de Dios, pero hay un efecto. Cuando una persona canta de parte del diablo, hay un efecto. Te hipnotiza el poder de Satanás. La gente del mundo que canta hacen hechizos. La mayoría de la música son hechizos y conjuros para que la gente se atonte, para que la gente esté hechizada por esa maldad que Satanás ha hablado a la humanidad. Pero aquí, cuando es de parte de Dios, es contrario. Fíjate lo que pasa. Dice: cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y la tomaba en su mano, y Saúl tenía alivio. Tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Uno que canta, cuando canta tiene que haber liberación. Los espíritus tienen que ir de la gente. Tú vas a cantar y Dios, en realidad estás consagrado a Dios, y verdaderamente Dios está recibiendo tu alabanza, tu adoración, el tocar tu instrumento, el cántico. Vas a profetizar. Tocando el instrumento vas a profetizar. Tocando el instrumento
va a bajar la presencia de Dios y la gente que esté se va a sanar. Va a haber un poder de Dios actuando en las personas. Va a estar un demonio dentro de la gente y el demonio se va a huir porque la presencia de ellos le temen a Dios. Porque le desobedecieron a Dios, dice el libro de Enoc. No pueden voltear a ver para el cielo, dice la Biblia. En el libro de Enoc dice, ¿qué significa? Que cuando la presencia del Señor Jesucristo baja sobre un lugar, los demonios huyen. En verdad huyen. No se quedan. Me tocó ver en la congregación cómo el espíritu del diablo venía. Y es la única vez, te voy a decir, que he visto un espíritu. Era como un humo transparente. Y del baño salió y se metió en un pilar de esa congregación donde me congregaba, en esa falsa iglesia. ¿Por qué no se iba el espíritu si en realidad tocábamos alabanzas y las alabanzas y bajaba supuestamente la presencia de Dios? Ese espíritu tenía que haberse salido de ahí y se tenía que ir, ¿verdad? Si venía una persona con un espíritu que lo afligía como Saúl, se tenía que apartar de él. Porque ese es el poder. Aquí dice, David tocaba el arpa y se iba el espíritu. El demonio se iba. ¿Pasaba eso en la iglesia donde nos congregábamos? No. Tiene que haber liberación de parte de Dios. Tiene que haber alivio, sentirte mejor. Estás triste, te sientes alegre. Estás enojado, se te quita lo enojado. Porque Dios trae ese, cuando cantas la alabanza y tú estás, y en realidad te consagraste para Dios, te preparaste para Dios. Tiene que haber ese poder y ese efecto en alabanza. Cuando estás buscando a Dios, eso pasa. Es espiritual. Y eso nunca lo he dicho, pero en realidad los espíritus me decían y me han dicho los demonios, que cuando me han dicho, vuelve con tus amigos y canta, vuélvete al mundo y yo te voy a dar, en donde te quedaste, te voy a dar mucho dinero y mucha fama, porque yo te di las canciones, me dijeron los espíritus inmundos, los demonios de parte del diablo. La fuente de esa inspiración provenía de ellos. Los demonios me dieron la inspiración, pero ahora ya no. El Señor reprenda eso. Ahora nosotros caminamos en santidad y buscamos la santidad de Dios y la salvación, para cuando vuelva Dios nos tenga por aprobados delante de Él. Que Él diga, aprobado, entra a la tierra, a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén. Eso es lo que buscamos las personas que buscamos de Dios. Pero la gente no entiende esto. Fíjate, el poder espiritual. Es verdad, David tocaba, Asaf profetizaba, sus hermanos de Asaf profetizaban. Esto es el poder verdadero que hay. Y ahora me vienen la gente a decir que no puedo tocar con un instrumento y alabar a Dios y glorificarlo. Mentiras del diablo. El diablo sabe que si tú le quitas los instrumentos a la gente, pues no van a profetizar, ¿verdad? Porque aquí decía en la Biblia que tocaban y profetizaban, ¿verdad? Si le quitas los instrumentos, ¿qué va a pasar? La nube de Dios, el espíritu, la presencia de Dios no va a dejar de descender. Porque eso, al momento que tú ejecutas el instrumento y estás santificado a Dios, estas cosas suceden. No solo hago música y canto. Es un poder espiritual que hay detrás de todo esto. Vamos a leer en Lamentaciones del profeta Jeremías. El libro de las Lamentaciones, en el capítulo 5 del profeta Jeremías. Capítulo 5, verso 14. Capítulo 5, verso 14 de las Lamentaciones del profeta Jeremías. Dice así: los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones. En otra versión que leí decía: los jóvenes dejaron los instrumentos. Dejaron de cantarle a Dios y se apartaron para otro lado. Dejaron de
alabar y glorificar a Dios, y lo hicieron para el mundo. Así mucha gente en muchas congregaciones, incluso por ahí escuchaba un músico. Hay un muchacho de una iglesia en Estados Unidos, que es hijo del pastor, y es hijo del pastor Jennings, y el hijo es un músico virtuoso, increíble, y estaba tocando en Estados Unidos. Eso es muy común, que tú llegues a una tienda donde venden instrumentos y que tú puedas agarrar el instrumento y calarlo, el instrumento que tú toques, ¿no? El piano, la batería. Tú puedes tocar la batería o puedes tocar el piano, estar tocando ahí. Agarrar cualquier guitarra y la conectas al amplificador y tocas, o el bajo, lo que sea, ¿no? Entonces, este hijo de ese pastor es un gran músico. Podía ser un señor, yo creo que tiene como mi edad. Y es un gran músico, y haz de cuenta que empezó a tocar en el lugar en la tienda de los instrumentos. Y se acercó un músico era un músico, y le dijo: oh, tocas muy bien, le dijo. ¿No te gustaría venir a tocar conmigo? Yo soy un músico profesional, le dijo. Yo toco para tal artista. Y le dijo: ¿no me crees? Le dijo: ahorita le marco y te lo pongo en videollamada. ¿Y qué pasó? Que le dijo, y lo vio por videollamada este músico muy famoso del mundo. Y el Señor le dijo: tocas muy bien, me está diciendo que tocas muy bien. Te voy a pagar por noche que toques conmigo $3,000 por noche. Tenemos todas las semanas, tocamos 3 o 4 veces a la semana, le dijo. Imagínate el dineral. $3,000 por ir a tocar con ellos. Y le dijo: no, le dijo, yo solo canto y toco para Dios, le dijo. Y le dijo: o sea que tocas en una iglesia por la manera que tocas, le dijo el músico. Se ve luego la manera que tocas, que eres de un músico de iglesia. Dice: todos empiezan ahí, pero después salen de ahí y vienen y tocan con nosotros. Fíjate lo que dice. O sea, lo quería comprar por dinero. Y el muchacho dijo que no. El hombre dijo que no. Y así hay muchos casos, ¿no? Mucha gente piensa que está adorando a Dios, pero no, ¿verdad? Mucha gente deja de tocar el instrumento en una congregación que trataban de tocar alabanzas a Dios, y se van al mundo y prefieren tocar allá, porque está tentadora, ¿no? La oferta, ¿no? Del dinero, ¿no? Aquí dice la Biblia en Lamentaciones, el profeta Jeremías escribió y dice que los jóvenes dejaron sus canciones. Los jóvenes dejaron sus canciones. ¿Las canciones de quién? Pues las canciones de Dios. ¿Y qué es lo que cantan ahora? Pues canciones del mundo, dentro de las iglesias. La música es espiritual y la gente tiene que entender eso. Vamos a ir a leer en el libro de Amós, capítulo 5, verso 23, del profeta Amós. Amós, capítulo 5, verso 23. Cuando lo tengan, dicen amén. Capítulo 5, verso 23. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Es un momento en que Dios estaba enojado con el pueblo de Israel por todo el pecado que habían cometido. Y fíjate la contestación que da Dios aquí. Y lo que dice, capítulo 5, verso 23 del libro de Amós. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Dios, llega un momento en que la gente y las congregaciones están haciendo lo que no dicen las sagradas escrituras que debes de hacer. ¿Y qué es lo que está pasando?
Dios no escucha los cánticos y no escucha la música que están cantando en estas congregaciones, porque no están de acuerdo a lo que dice las sagradas escrituras. Y es un enojo de parte de Dios. Estás enfadado, quita de mí. Dice, deja de estar tocando supuestamente para mí estos cánticos, porque no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Salmodías de tus instrumentos no escucharé. La música que estás haciendo con los instrumentos no la voy a escuchar. Y la gente piensa que porque tocan y que cantan y cobran, y otros no cobran pero cantan cosas que no están de acuerdo a las sagradas escrituras, piensan que Dios les está escuchando. Vamos a ir a leer al libro de los Hechos. El poder, estamos viendo que cómo debe de ser una persona que canta en las congregaciones para Dios. Vamos a leer en el capítulo 16 del libro de los Hechos, verso 25. Capítulo 16, verso 25 del libro de los Hechos dice así: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjate el poder que tiene la alabanza a Dios. Ellos no tenían instrumentos, estaban cantando nomás, pero estaban alabando con cánticos y con salmos. ¿Y qué pasó? Tembló en la cárcel y quedaron libres y pudieron ser libres de ese lugar. Fíjate el poder que tiene cuando tú cantas y verdaderamente te santificas para Dios y le cantas y le adoras. Va a haber ese poder, se va a manifestar en tu vida y vas a profetizar tocando. Va a bajar la nube de Dios sobre la congregación y el Espíritu de Dios se va a meter en la congregación, en el lugar que estés cantando. Y vas a romper las cadenas de la gente oprimida. Hay gente que viene encarcelada del mundo, va a escuchar la alabanza y el Espíritu de Dios les va a tocar y les va a liberar del poder de la opresión que Satanás está haciendo sobre sus vidas. Cosas que no se ven en las congregaciones. Porque puedes cantar muy bien y tocar muy bien y fingir, porque mucha gente, ¡ay, qué bonito! Y lloras. Eso no es ser libre del poder de Satanás. Ser libre del poder de Satanás es que el espíritu del diablo se vaya y que no te oprima más. Y que cambies, hay un cambio verdadero en tu vida. Fíjate. Esto no sucede en las congregaciones. Los músicos deben estar tocando y profetizar y que descienda el poder de Dios sobre la gente y que sean libres de la opresión, como lo hacía el rey David. Tocaba el arpa y ¿qué pasaba? Había alivio. Como cuando estás enfermo y tomas un medicamento, sientes alivio, ¿verdad? Cuando empieza a hacer efecto, ¿verdad? Es lo mismo. Ese alivio tiene que haber cuando la gente adora verdaderamente a Dios. Pero como está infiltrado el mundo en las congregaciones y la gente la gente ve todo esto, pero no lo comprenden. Vamos a terminar con este verso. Capítulo 3, verso 7 del libro de Daniel. Vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 3, verso 7.
Veamos lo que pasa cuando la gente del mundo, cuando tú escuchas la música del mundo. Ahí te la dejo para todos los músicos. No, pero no tiene letra, es de Beethoven, déjame sacarla. No, pero es de Mozart, no tiene letra. Vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras. Fíjate, capítulo 3, verso 7 del libro de Daniel. Y con este verso vamos a terminar. Daniel capítulo 3, verso 7. Dice así la palabra de Dios: por lo cual, al oír todos los pueblos, ¿quiénes son todos los pueblos? Toda la gente de todo el mundo. El son de la bocina. El son de la bocina es lo que sale de ahí. La trompeta o la bocina, cuando estoy hablando sale sonido de ahí. De la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué significa esto? Que cuando tú escuchas la música del mundo, estás adorando a la deidad que está detrás de esa música. Cuando tú escuchas música de Mozart, estás adorando al que inspiró a Mozart para esa melodía, que es un espíritu inmundo, que es un demonio, que proviene de Satanás, es adversario, no viene del Espíritu de Dios. Ahora, cuando tú ves acaba de pasar eso del supertazón, ¿verdad? Y están haciendo, es muy famoso ese porque hacen en el medio tiempo, hacen su show de música. ¿Y qué? Están ahí haciendo unos rituales satánicos, ¿verdad? Con cantores y gente que danza. Y están adorando a Satanás. Y toda la gente lo ve. Y al momento que lo estás viendo y lo estás escuchando, estás inclinándote a adorar a ese demonio. Y la gente piensa que no pasa nada. No, pero saqué un pedacito de La Bamba, o de la canción de, no sé, de Led Zeppelin, o de José Alfredo Jiménez, o de Vicente Fernández, porque ahí en la iglesia el pastor le gustaba cantar mucho cuando estaba predicando de Vicente Fernández, ¿no? Cantaba pedacitos, ¿no? Sí, me tocó escuchar. O Juan Gabriel, o Vicente, o no sé, música del mundo. ¿Y qué pasa? Pues cuando no, si el líder, supuesto pastor, canta ese o escucha ese tipo de música, los músicos están contaminados también. Y se van a contaminar con la música del mundo. Un músico de Dios, ¿qué es lo que las características que tiene? Se santifica para Dios, se limpia. Y después de limpiarse, toca el instrumento y profetiza. Y luego viene una persona endemoniada y estás tocando el teclado para Dios y la guitarra y estás cantando para Dios y se va a ir el demonio de esa persona. Esa es la verdad de lo que dice las Sagradas Escrituras. Pero la gente no entiende y prefiere seguir las cosas del mundo, ¿verdad? Todo lo que debe de hacer, fíjate, son las características del músico. Profetiza, toca el instrumento, Dios le da la profecía, toca el instrumento, la nube de Dios baja, toca el instrumento, la gente es liberada. Se va el demonio, se va Satanás, no puede estar en donde está la presencia de Dios. Se empieza a limpiar la gente, porque la armonía es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y porque la letra es inspirada por el Espíritu de Dios, que está de acuerdo con lo que dice las Sagradas Escrituras, y exalta el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Le damos gracias al Señor Jesucristo porque trae esta enseñanza en este día. Le agradecemos porque siempre nos enseña día a día qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos de corregir nuestras vidas para que Él sea exaltado, que Él sea honrado y glorificado.
Vamos a hacer como todos los domingos, vamos a terminar para toda la gente que no se ha bautizado, como dice las Sagradas Escrituras, para todas las prostitutas, todos los borrachos, para todos los trinitarios que dicen que alaban a Dios y tocan allá en las iglesias, no conocen y cantan canciones que dicen que Dios son tres y no se han bautizado, como dice las Sagradas Escrituras, en el nombre de Jesucristo. Vamos a leer el capítulo 2 y en el verso 38 del libro de los Hechos dice así la palabra de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué es lo primero que debe de hacer una prostituta, un alcohólico, una persona que es mentirosa, un drogadicto, una persona? Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. En cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Primeramente, arrepentirnos. Ya que te arrepientes, te bautizas, como dice aquí la Biblia, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Al momento que te bautizas y invocan el nombre de Jesucristo sobre tu vida, Dios perdona tus pecados y después dice: recibiréis el don. Recibiréis está hablando a que va a pasar, no que pase en ese momento. Puede pasar en ese momento, puede pasar antes o lo puedes recibir después, como me pasó a mí. Ayunando y orando recibí el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Es hablar otros idiomas terrenales. Puedes hablar inglés, puedes hablar italiano, puedes hablar francés, conforme el Espíritu de Dios da. Tú recibes, se te mete el Espíritu Santo adentro y empiezas a hablar otros idiomas. Eso es lo que debe de hacer la gente. Esa es la muestra de que ya recibiste el Espíritu Santo, como dice las Sagradas Escrituras. Como me pasó a mí, yo oro y cuando el Espíritu de Dios quiere que yo hable lenguas, empiezo a hablar en otros idiomas, empiezo a hablar en portugués, empiezo a hablar en inglés. No es como hacen las iglesias, que ellos piensan que el hablar en lenguas es decir una palabra repetitivamente. Un idioma es una lengua, estás platicando con Dios, hablas muchas palabras. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque recibí tu Espíritu. Gracias porque eres bueno. No estás repitiendo una palabra. Gracias, 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 gracias. O gracias, Dios, 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 Dios. Que es lo que hacen en las iglesias supuestas. Y dicen que tienen el Espíritu de Dios. Verdaderamente no tienen el Espíritu de Dios. Porque ellos dicen raba, 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 sha, 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 raba, 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 raba. Eso no es un idioma. Eso es una palabra que del diablo viene, yo creo, y que la repiten y no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras. Para las personas que no se han bautizado, como dice las Sagradas Escrituras, si eres de cualquier otro lugar que no está aquí en México, nosotros le pedimos a Dios que haga provisión y nosotros vamos y te bautizamos en el lugar que estés, en cualquier país, en cualquier lugar que el Señor nos permita llegar, en el nombre de Jesucristo, como dice la palabra de Dios. Si tú te quieres bautizar, puedes dejar ahí tu comentario y nosotros hacemos y le pedimos a Dios lo posible para que nos pueda llevar a donde estás tú para bautizarte y que aprendas lo que es el camino de la santidad, el camino verdadero de Dios.